Bueno, en materia económica hubo dos cuestiones importantes que se votó título por título y hoy en la mañana se decidió rechazar cambios en bienes personales y en impuesto a las ganancias. Pero quien tiene toda la información y a quien le vamos a hacer todas las preguntas es Cristian Ocampo. Buenos días o buenas tardes, todo el equipo de Norte Grande Federal los saluda, un placer hablar con usted. ¿Qué tal, contador? Buen día. Hola, buenos días Guillermo, buenos días Adriana y saludos a la audiencia, por supuesto. Bueno, ¿qué es o que no va a haber cambios en bienes personales, contador? Mira, a ver, para recordar o por lo menos para poner el tema en conocimiento de la audiencia, ¿no es cierto? ¿Qué se buscaba en el proyecto? Se buscaba elevar al impuesto a las ganancias que allá por el 2023, con Sergio Massa en el Ministerio de Economía, habían en principio elevado los topes, los mínimos que exigía la ley para que las personas físicas, los trabajadores en relación de dependencia sean sujetos alcanzados por el impuesto. Este mínimo, al elevarse, muchas personas dejaron de tributar en una primera instancia el impuesto, dado que no alcanzaban ese mínimo, y posteriormente fue ratificado por una ley. ¿Esto qué significó para los trabajadores? Un alivio, porque dejaban de tributar, eran cifras muy importantes, ¿no es cierto?, en el recibo, si bien siempre se pensó que los sueldos alcanzados eran altos y en consecuencia debían tributar, siempre, por lo menos en lo particular, sostuve que el impuesto a la ganancia es un impuesto, era distorsivo porque se estaba cobrando sobre el trabajo en relación de dependencia y no sobre una ganancia. Claro. Bueno, esto fue muy, si se quiere, celebrado en su momento por el sector trabajador, pero está del otro lado, la otra vereda, en la otra vereda está la recaudación fiscal. Recaudación fiscal que no solo es importante para la nación, sino también importante para las provincias, porque es uno de los impuestos que estaba dentro de los denominados coparticipables. Y ahí un poco radica, creo yo, el quid de la cuestión. Creo que este impuesto ayer no fue ratificado, no fue ratificada su inclusión, no por el espíritu de no recaudar por parte del Estado Nacional, que hoy, en este contexto donde la actividad económica se viene cayendo muy fuerte y donde la promesa o lo que sostiene el modelo económico del actual presidente es el equilibrio fiscal, al ir teniendo menos recaudación, este equilibrio fiscal corre riesgo, ¿no es cierto? Entonces, Claro. que estaba en el ánimo de la nación que este impuesto salga. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que se modificó en el Senado las condiciones originales, es decir, el piso que venía de la iniciativa de la Cámara de Diputados, también entendamos de que esta es una ley que tiene tratamiento bicameral, ¿no es cierto? Se inició en la Cámara de Diputados y la aprobación fue lograda por el oficialismo y ayer estuvo en consideración del Senado para que se transforme en ley. Al modificar, ¿cierto?, en el tratamiento particular de este paquete fiscal, es que se modifica y se baja el piso, se eleva el piso al 1.800.000 para personas solteras y a los 2.300.000, si mal no recuerdo, para casados con 2 hijos. Lo que pretendían, desde el punto de vista fiscal, sobre todo los gobernadores, es que este piso disminuya y esté en el orden del 1.200.000. ¿Para qué? Para que sean más personas las alcanzadas. Las que tengan que tributar, claro. Exactamente, y en consecuencia se logre mayor recaudación, en consecuencia mayor coparticipación a las provincias. Esto es más o menos en términos generales la cuestión técnica. Ahora vamos a la cuestión política. Entiendo de que esto hasta es consensuado. ¿Por qué? Porque esta iniciativa va a volver a la Cámara de Diputados, porque fue aprobado en general en la ley de bases y paquete fiscal, y en particular se modificaron determinados capítulos o títulos de la ley. Y este es uno de los Cámara de Diputados, y ahí está el juego de los gobernadores con los diputados, ¿no es cierto?, que es una cuestión proporcional en el país.
hay provincias que están apoyando Sí. el oficialismo y va a lograr el apoyo, por lo menos hemos visto hace poquito una manifestación de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio que apoyarían la iniciativa de la ley de bases y el paquete fiscal. Con lo cual entiéndase que esto vuelva a diputado para ser aprobado en los términos que pretendía el gobierno, como fue el texto original de la norma, y como lo pretenden los gobernadores que están viendo en el impuesto a las ganancias recuperación de los alicaídos claro. ingresos fiscales que vienen, y lo venimos repitiendo en reiteradas ocasiones, vienen cayendo en términos reales, con excepción de este mes de mayo que tuvo un significativo impacto el impuesto a las ganancias de las empresas que cerraron su balance en el año 2023 y hizo que la recaudación sea muy buena y supere después de 16 meses la senda de recaudación en términos negativos cuando uno lo compara con la inflación. Pero creo que esto es cuestión de tiempos, esto es cuestión de que el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara iniciadora lo trate para ser aprobados y la vuelta del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, que es al trabajo en relación de dependencia. Y lo reitero, injusto. Yo creo que si de recaudación fiscal es el centro de la cuestión, creo que hubieran ido por la propuesta de las provincias patagónicas que buscaban la compensación de los ingresos caídos en el impuesto al cheque, que Claro. participado, que hoy día no lo es, ¿no es cierto?, que es un impuesto que ya está instaurado, que si bien cuando se lo sancionó también fue con carácter de emergencia y ya se viene perpetuando hace más de una fecha, pero 10 años seguro, y es un impuesto que no tiene ni siquiera este cuestionamiento ético de principio de naturaleza jurídica como es el impuesto a la ganancia, que grava el trabajo cuando en realidad su denominación lo dice, ¿no es cierto? Es un impuesto a las ganancias, y así es como surgió originalmente con carácter de emergencia, ya lleva más de 50 años, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, esta es la situación. Creo que acá la cuestión de fondo en este impuesto es la necesidad de las provincias en primer orden para recuperar ingresos que fueron significativos en cuanto a su disminución, pero también creo que el gobierno nacional lo mira con buenos ojos, a pesar de que el presidente dijo que se iba a cortar las manos antes de subir los impuestos. Claro, y además de que él votó, siendo diputado, votó por quitar el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, ¿no? Exacto. Entonces, esto es lo que por ahí, bueno, nos deja sin sabores, ¿no es cierto?, cuando las cuestiones o por lo menos la gente que pensó en un cambio, ¿no es cierto?, Claro, un cambio de las cosas y hoy ve que es más de lo mismo. Lo cierto es que en general, digamos, después hablamos del impuesto a los bienes personales, pero en general creo que para el gobierno y para su foto en el exterior o los titulares de los diarios del exterior, el gobierno obtuvo su ley. La ley base, claro, independientemente de esto. Y el paquete fiscal. Y eso hoy lo vimos reflejado, por lo menos lo he visto en la recuperación de la bolsa, ¿no es cierto?, del Merval, que es el mercado donde se comercializan las acciones de las empresas argentinas, que no es nada más y nada menos que subir el valor de sus activos, y esto es el mercado que empieza a ver de que hay un poco más de política en este gobierno, de la política como herramienta de consensos sociales, de consensos en una población, empieza a trabajar nuevamente. Y para celebrarnos, ¿no?, porque en el camino un poco despreciativo de la política que se venía planteando no íbamos a un buen puerto, y creo que ayer este tratamiento, digamos, este equilibrio que se dio claramente ayer en el enlace final, ¿no es cierto?, que lo tuve mirando hasta que me agarró sueño, pero duró hasta la madrugada, con votos en 36 empatados, ¿no es cierto? Entonces, esto es para celebrar que vuelve la política,
Lo negativo es que lamentablemente hay un impuesto que para mí no debe ser aplicado sobre el trabajo en relación de enfermedad. Ocampo, siguiendo esta línea, bueno, y también con el objetivo de conocer su opinión con respecto a esta nueva ley que también establece beneficios para los contribuyentes cumplidores que, bueno, obtendrán una reducción del 0,5% y también hablar del blanqueo de capitales, que es el segundo título que lleva el nombre de este régimen de regularización de activos y que blanqueo dirigido a aquellos contribuyentes, bueno, que no tienen sus activos declarados en el país. Bueno, ahí está en primer orden, te referías a la disminución y al cumplimiento de lo que es bienes personales. Es un incentivo a la tributación del impuesto que recae sobre justamente los activos o bienes que tiene una persona física, ¿no es cierto? Está en su carácter de persona física que tiene un patrimonio que supera un mínimo establecido por la ley, que es de los estaba en 27 millones y ahora con la ley se lo pretendía llevar a los 100 millones de pesos para ser sujeto alcanzado. Y en este orden, la alícuota actual estaba en 1,75 y la idea es llevarlo a 0,50% anual, y para aquellos contribuyentes residentes con bienes en el país, 5% también llevarlo a una. En conclusión, lo que buscaba el proyecto, o lo que busca el proyecto, es dejar afuera a la mayor cantidad, a un número importante de ciudadanos que estén por debajo en su patrimonio de los 100 millones, e igualar el trato a aquellos residentes del exterior. Yo la verdad que este es un tributo progresivo, porque se cobra a quien manifiesta capacidad contributiva, pero negativo desde el punto de vista de los incentivos a, si se quiere, a acumular bienes a través del ahorro o el mecanismo que cada individuo tenga a su alcance, de manera de acrecentar sus activos. Verdaderamente creo que esto hace disminuir, por supuesto, esto va nuevamente contra la recaudación, es un impuesto que tiene baja incidencia en la coparticipación nacional, lo cual no despierta tanta preocupación, si se quiere, entre los gobernadores y en consecuencia algunos municipios, pero va en el sentido de quitar presión fiscal a la ciudadanía. Y en esto es más discutible, digamos. Yo iría más por un sostenimiento del actual ritmo de tributación, porque es un impuesto que claramente va contra quien manifiesta capacidad contributiva, es decir, quien tiene un patrimonio de superior a los 100 millones de pesos, encima de ello valuado en valores fiscales que siempre están muy por debajo del valor de mercado. Estamos hablando de una persona que puede pagar el impuesto, ¿no es cierto? Y esto hace al común sostenimiento del Estado y al cumplimiento de su rol. Con lo cual, esto creo que tiene más que ver con la concepción libertaria de financiar al Estado a su mínima expresión para que se haga lo mínimo que consideran ellos que tiene. En lo personal no estoy muy de acuerdo con la disminución de este tributo. Claro. Contador. Y en cuanto al blanqueo, sí, el blanqueo de capitales, a ver, todos los gobiernos tuvieron su ley de blanqueo. La tuvo Macri, la tuvo Cristina, la tuvo creo que Alberto, y si vamos más atrás, quizás encontremos también antecedentes en el gobierno de Menem. Con lo cual, el blanqueo siempre tiene su resguardo, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de blanqueo de bienes no declarados, y ahí estamos en un punto en que hay que decidir. Sirve, claro, que al país le sirve que ingresen dólares que hoy están, o ya sean ocultos en el colchón, o están en bienes en el exterior no declarados, o en distintas modalidades. Pero siempre queda la sensación de que estamos permitiendo, ¿no es cierto?, blanquear quizás dinero mal habido, dinero de fuentes. Eso no creo que no está en el espíritu, ni vamos a encontrar ni una parte del proyecto que hable de esta cuestión. Pero queda la duda. Ahora bien, Argentina
está en un momento de vacas flacas, digamos, necesita dólares, necesita incrementar las reservas del Banco Central, por supuesto de que ya sean blanqueos de billetes en cuentas vistas, porque así va a ser el procedimiento, y se va a tener que llevar los dólares, ponerlo en una cuenta bancaria para demostrar la existencia y luego retirarlo, ¿no es cierto? En el caso de que el blanqueo consiste en blanquear efectivo, dinero efectivo en dólares, al país le hace falta, necesita, y creo que puede ser un aliciente para normalizar situaciones de aquellas personas que no tengan, que por algún X motivo no lo hayan declarado, siempre y cuando no provenga. Obviamente hay que tener siempre la alerta de que no permitir el blanqueo de dinero de actividades ilícitas, ¿no es cierto? Que eso también es un riesgo, máximo teniendo en cuenta cómo está la cuestión del narcotráfico, por ejemplo, Claro. que vemos mucho en Rosario, lamentablemente algo vimos también en nuestra provincia, en la zona centro. Entonces creo que con esos resguardos y salvando esa cuestión, al país le hace falta que ingresen dólares, le hace falta que ingresen dólares. Yo por ahí iría más a un condicionamiento de que sean volcados a emprendimientos productivos o a la colocación en fondos de inversión para desarrollos inmobiliarios, pues darle un segundo paso, y no solamente que no blanquee, sino que un blanqueo que sirva para motorizar el desarrollo productivo, porque de nada sirve que el ciudadano que no lo tenía blanqueado lo blanquee y lo tenga guardado nuevamente, ¿no? o inactivo, claro. Exactamente. Contador, la última pregunta, al menos de mi parte. El dólar libre, el dólar blue está cayendo 3,5%, cotiza 1.240 en Buenos Aires, cae 70 puntos el riesgo país, suben los bonos y las acciones argentinas en Wall Street se disparan 10%, datos que se están conociendo a esta hora. Habló el ministro de Economía hace unos días y dijo que de aprobarse la ley bases, algo que finalmente ocurrió, se podría reducir el impuesto país. ¿Esto podría tener un impacto en el precio del dólar? ¿Qué se puede pronosticar respecto al tema del dólar? Mira, efectivamente es lo que te decía al principio. En el exterior, ¿qué se debe leer? Se debe leer, el presidente Milei obtuvo su ley de bases con mayoría en el Congreso, lo cual eso para el que lee, el inversor del exterior, que son muchos fondos que colocan dinero en títulos argentinos, en deuda argentina, e incluso en empresas argentinas, comprando acciones o comprando acciones emitidas por el Tesoro, ven esto como positivo, porque de lo contrario hubieran visto una fragilidad muy fuerte del Ejecutivo, del Gobierno, para llevar adelante sus políticas, y negativamente la no aprobación. De hecho, ya el mercado lo venía haciendo saber con solo la duda. Tuvimos 2 semanas de caída de los bonos argentinos. Ahora, dicho esto es positivo, el dólar vuelve a retroceder, es decir, menos preocupación, o tranquiliza, ¿no es cierto?, a aquellos que tienen, que cuando ven riesgo en el gobierno buscan dolarizarse rápidamente para protección. Entonces, esta dolarización básicamente viene por el lado de la compra de activos en dólares, que son los famosos CDR, ¿no es cierto?, que son acciones de empresas del exterior que en Argentina pueden comprarse, a donde normalmente se corre y se refugia cuando uno ve inestabilidad en el dólar, producto de la inestabilidad en el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, al tener política el gobierno puede controlar incluso determinadas acciones en el Congreso, esto dejó un poco de tranquilidad. Y digo que solamente el ánimo dolarizador que puede hacer mover los dólares financieros, que son los importantes, no están en las personas. Hoy la situación, la pérdida de poder adquisitivo hace de que no tengamos muchos jugadores para salir a comprar dólares y hacerlo moverlo, ¿cierto? Es decir, no, en el mercado informal, en el dólar blue, generalmente son las personas que buscan dolarizarse, que buscan proteger sus ahorros comprando dólares. Al darse 2 motivos, es decir, por un lado un poco de tranquilidad de lo político y por otro lado
poca liquidez que hay por la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía en general, ese dólar no está siendo el que empuje a los otros dólares, y me refiero al contado con liquidación o al MEP. El contado con liquidación y el dólar MEP, creo que esto de alguna manera a las empresas le da cierta tranquilidad de que no haya una corrida de tipo cambiaria, con lo cual se puede llegar a mantener. No obstante eso, en lo personal pienso que el dólar se atrasó nuevamente y no despierta incentivo a los grandes jugadores, que son los exportadores, que son los que al liquidar su bienes, ¿no es cierto?, su producción, son los que inyectan dólares al Banco Central. Esto creo que esa es poca parte de la ley, van a esperar un poco más, y creo que por ahí puede venir una corrección del tipo de cambio contado con liquidación, que es con el tipo de cambio que operan, que hace mover un poco la cuestión ahí, porque ya sabemos que el dólar oficial, el gobierno tomó la decisión posterior a la devaluación del 13 de diciembre de corregirlo en el orden del 2% mensual. Y eso no lo va a mover el ministro, no va a cambiar su política devaluatoria de crawling pep, porque estaría dando una mala señal al mercado de correrse y de estar proyectando una devaluación, que no es el camino. Yo creo que puede haber una corrección del contado con liquidación, dándole un mayor incentivo a los liquidadores que en este denominado dólar blend que ofrecieron a los exportadores, donde el 80% de lo que obtienen es a valor oficial, el 20% a valor contado con liquidación. Creo que por ahí puede venir una mejora en esa combinación, llevándola a un 70-30, de manera de que por cada dólar el exportador pueda obtener más pesos, ¿no es cierto? Y esto genera un incentivo para volver a liquidar. De producirse esa situación, nuevamente vamos a tener un ancla al dólar contado con liquidación, que haría que se mantenga estable. Por el momento, y hasta que eso ocurra, podemos ver alguna tensión, podemos ver al contado con liquidación básicamente y al dólar MEP subiendo un poquito más, como lo viene haciendo en estos últimos meses. Ocampo, antes de despedirnos, me gustaría hacerle una pregunta, pero que salga de su rol de persona conocedora de la economía y de la política, con toda la experiencia que tiene, ponerlo como un ciudadano común que ayer, pudo observar lo que sucedía en todo el país con respecto a esta votación, tanto lo que sucedía dentro del Congreso como fuera. ¿Qué evaluación hace? Yo creo que, está agotado el mecanismo para mí se viene agotando o debería agotarse los mecanismos de protesta con incidentes. No sé quién lo provocó, no sé si ha sido provocado por los manifestantes o fue, como por ahí escuché, alguna intervención propia de la seguridad para generar el disturbio y que se genere la represión, ¿no es cierto? Pero creo que está agotado, creo que la protesta tiene que ser con ideas, creo que las ideas bien fundamentadas, el rol de diputados como Cámara de Senadores tienen que ser realmente los mecanismos que permitan mostrarle al Ejecutivo cuando corrige, cuando está dando el rumbo, ¿no es cierto? Creo que la muestra fue dada del rol importante que tiene el Congreso dentro de lo que es la República. La República es la división de poderes, el respeto al equilibrio de poderes, donde cada cual tiene su rol, ejecutivo, legislativo y judicial. Creo que por ahí tiene que darse si se quiere, la protesta, si se quiere, la disidencia. En definitiva, está para eso, ¿no es cierto? El sistema de minorías, el sistema le da a la oposición ese rol, y no tiene que venir por el lado del disturbio como se vio el día de ayer, porque la verdad eso nunca termina bien, y no terminó bien, y es muy poco lo que la situación donde nos perjudicamos todos. Pensemos por 2 minutos que lo de ayer pasaba a mayores y volvemos a tristes acontecimientos ocurridos en el país. Hoy no perjudicado solamente ellos, estaríamos perjudicados todos. Entonces, buscar resolver el conflicto perjudicando al todo, me parece que se va agotando ese mecanismo.
Contador, muchísimas gracias por su tiempo, es muy amable. Gracias a vos, Guillermo, Adriana, y cuando gusten a disposición. Gracias. El contador Cristian Ocampo hablando sobre la realidad de la fase económica dentro de este paquete de medidas enorme que comprende un montón de cuestiones. La cuestión económica es lo que más impacta en los bolsillos de todos, ¿no? Y lo bueno que lo hace de una manera simple, que se puede entender, porque muchas veces, Guille, los temas económicos son a veces complejos y lo hace de una manera sencilla que el común de la gente podemos entenderlo con normalidad. Exactamente.